Shalom Urajo, apreciados amigos y hermanos del mundo entero. Tenía inconvenientes, me tocó que volver a entrar. Vamos a continuar con la conferencia número 124, remanente dividido, reino del norte y del sur, parte 2. Ya tuvimos la tefilá, la oración, vamos a continuar. Dentro de la parte del reino del norte y el reino del sur, que es bastante extenso, no sé si en esta conferencia podamos terminar, pero vamos a mirarlo así, haciéndole énfasis a la parte de remanente. Habíamos mencionado nosotros que en el tiempo de Roboán, las 12 tribus se dividieron, 10 tribus quedaron para el reino del norte y 2 tribus quedaron para el reino del sur. Y como se dividieron, entonces tenemos un remanente dividido ahí. O sea, la primera parte de esta conferencia, independientemente de la conferencia anterior que tuvimos y que hablamos de reinos del norte y reinos del sur, es una especie historicista y también que nos lleva hasta la parte futurista, pero para comprender un poco mejor esto. Entonces tenemos un remanente dividido desde ese tiempo con Israel, como reino del norte y como reino del sur. Habíamos dicho, ¿cuáles de estos dos reinos serían más importantes o es el más importante? Pues se tiene entredicho que sería el reino del norte, por varios factores que se dan a entender, pero en la parte de orden espiritual, el reino más fuerte y más firme era el reino del sur. Y en el reino del sur tenemos la capital que es Jerusalén. O sea, significa que el reino del sur se interpone o se pone por encima del reino del norte en cuanto al patrón de orden espiritual bíblico. O sea, en otras palabras, el reino del sur, digamos que es más consagrado que el reino del norte, o el reino del sur tiene más luz que el reino del norte, aunque ambos son remanentes y aunque ambos han sido divididos, pero van a haber creencias en ese momento, digamos nuevas, creencias nuevas. ¿Por dónde? Por ambos remanentes. Pero el reino del sur se interpone en la parte espiritual, para que lo entendamos nosotros. O sea, el reino del sur se interpone o se pone por encima del reino del norte. Y vamos a ver qué va a repercutir de pronto esto, de pronto más adelante hacia el futuro, cuando nos entremos a la parte del futuro. Dentro de este sentido habíamos visto nosotros unas implicaciones de rey del norte y rey del sur desde el tercer cielo. Cómo ha pasado a la parte del universo, cómo ha pasado a la parte de nuestro planeta Tierra, y cómo lo hemos visto nosotros en varias facetas o en varias variantes, estos reinos del norte y reinos del sur, y cómo coge fuerza en la etapa final que estamos viviendo nosotros. Entonces, dentro de la parte del reino del norte, el reino del norte, que incluía la capital de Samaria, fue destruido por los asirios en el año 722. Y el reino del sur fue destruido por los babilonios en el año 586. Y digamos que ambos reinos pasaron un tiempo de exilio. El reino del sur va a cumplir una profecía de 70 años cautivos en Babilonia, que es lo que tenemos nosotros en Jeremías 25:11, independientemente de otras citas más, pero de pronto en una fórmula resumida hablo de Jeremías 25:11, que el reino del sur iba a pasar 70 años cautivos en Babilonia. Y luego de cumplir esa profecía, entonces ese reino del sur volvería. Pero ¿qué pasaría entonces con el reino del norte, que también desapareció? El reino del norte, ¿volverá también el reino del norte? Es lo que tenemos que mirar. Pues claro, hoy en el mundo tenemos un conflicto de pronto entre lo que es los palestinos y los israelitas. Y podríamos decir que los palestinos son reino del norte y los israelitas son reino del sur. Y si vamos a hablar de pronto nosotros en una parte de orden espiritual,
económicamente o militarmente, usted se puede dar cuenta que el reino del sur, Israel, es superior a los palestinos. ¿Para qué? Para que veamos la profecía de cómo el reino de Judá sería superior al reino del norte dentro de la parte de orden espiritual. Interesante, para que de pronto en nuestra mente se vaya concibiendo, porque es que de pronto muchos decimos, cuando el reino del norte, entonces siempre el reino del norte es superior. Muy bien. De pronto cuando vamos también a la parte de la profecía de Daniel 11, que ahí tenemos los reyes del norte y los reyes del sur, y tenemos nosotros unas invasiones, tanto el reino del norte como el reino del sur. Unas veces el reino del norte está arriba, otras veces está abajo. O el reino del sur está arriba y otras veces está abajo. O sea, hay un intercambio. Pero en la mayoría de veces el reino del sur se interpone, o se pone por encima. Interesante. ¿Por qué? Porque la profecía o el patrón profético lo resalta por encima. ¿Sí? Es bastante interesante. Ahora, el conflicto que vemos nosotros hoy en el Medio Oriente entre lo que son los palestinos y los israelitas, en las guerras que se forman allí en ese momento, vemos un odio acérrimo de los palestinos sobre los israelitas. ¿Sí? Y alguien podría mencionar, ¿qué es eso? Sí, eso podríamos mencionarlo desde el libro de Génesis, con dos personajes también llamados Ismael y llamados Isaac. Y se le prometió a los dos que los dos serían una generación grande, ¿sí? Que los dos serían de pronto, o ambos serían temerosos de Yahweh, con creencias diferentes, y que ambos serían grandes en el mundo. O sea que no podríamos limitar nosotros el conflicto palestino-israelí solamente desde algún periodo de tiempo para acá. Sí, no podríamos mencionarlo así. Tendríamos que mencionarlo nosotros, que inclusive lo tenemos nosotros desde Abraham, y que iban a haber conflictos. ¿Y que cuánto va a durar este conflicto? Este conflicto entre estos dos reinos, reino del norte y reino del sur, es hasta la segunda venida de Yahshua HaMashiach. O sea que antes que las tribus se dividieran, ya estaba profetizado a través de Abraham, ¿sí ve? O desde Abraham para acá, estaba profetizado. Y luego Isaac, o Abraham con los dos hijos, Ismael y Isaac. Podríamos decir que hemos tenido nosotros un conflicto de orden espiritual desde los tiempos de Abraham. Que de pronto antes no lo denominábamos de pronto nosotros así como rey del norte o rey del sur, es diferente. ¿Sí? Pero si nosotros miramos de pronto los orígenes de Ismael y los orígenes de Isaac, nos damos cuenta en qué región escogió Ismael y qué región escogió Isaac. ¿Y por qué hoy tiene una repercusión de orden mundial esto? ¿Sí? Pero de pronto eso lo dejamos a un segundo plano para adentrarnos nosotros dentro de la parte de orden espiritual, dentro del patrón de orden profético. Porque lo otro podemos verlo desde un problema de orden de naciones, ¿sí? Entonces vamos a verlo desde un orden profético. Y si lo vemos desde un orden profético, entonces tenemos la razón desde Roboán en que las 12 tribus se dividieron. Como las 12 tribus se dividieron, la primera conquista fue la de Asiria sobre el reino del norte, entonces dispersaron al reino del norte. Oye, el reino del norte tuvo que coger por muchos lugares y llegaron a una tierra llamada Arzaret, que es igual a América. O sea que América tiene dispersión de las 10 tribus. O en América tenemos descendencia de las 10 tribus como reino del norte. Interesante en ese punto de vista. Pero resulta que también el reino del sur fue cautivo por Babilonia. Fueron cautivos en Babilonia. Pero independientemente hubieron unos que quedaron libres después de esa destrucción, o en la destrucción del segundo templo. No se los llevaron a todos. Y unos pobres que quedaron allí. Y entre esos estaba Jeremías.
Entonces, hay unos que también emigraron y notemos que el reino del sur son 2 tribus más. Oye, esas 2 tribus también tenemos algunos descendientes en América. Entonces podríamos decir nosotros que en conclusión el continente Arzaret, América, hay descendencia de las 12 tribus. Y si en América hay descendencia de las 12 tribus, y las 12 tribus se perdieron, por decir así, y no se tiene de pronto la esencia necesaria de eso, por eso mencionaba que cada uno de nosotros en el patrón profético, los remanentes del Nuevo Testamento son israelitas espirituales. Y si ellos son israelitas espirituales, entonces significa que esos israelitas espirituales que están en todas partes del mundo pertenecen a alguna de las tribus de Israel. Entonces Israel de pronto fue cortado como remanente, pero como nación necesitaba volver a reaparecer. Pero como remanente sería cortado. De ahí que de pronto los remanentes del Nuevo Testamento, que es los gentiles, se le denominen israelitas espirituales, para que las promesas continúen con ellos. Y si son los israelitas espirituales, entonces tienen descendencia de las 12 tribus, y esas 12 tribus quedaron diseminadas por el mundo entero. Ahora, que cómo saber nosotros identificar a qué tribu pertenecemos, ya lo había mencionado en otra parte, sería estudiar el carácter de las 12 tribus, y cuando descubrimos el carácter de las 12 tribus, entonces ese carácter lo vamos a comparar con nuestro carácter. Y el carácter nuestro que se parezca más a algunas de esas tribus, significa que esa es la tribu a la que se pertenece. De pronto en otra conferencia más adelante profundizamos un poco más eso para que de pronto cada uno de nosotros sepamos a qué tribu pertenecemos. Entonces los 144,000 literales son de todas partes del mundo, no de un Israel literal, sino de un Israel espiritual. Interesante. Ahora, dentro de ese Israel espiritual están abarcado el Israel literal. O sea, esto es como decir que el Israel literal ahora está, o digámoslo en la primera parte, los gentiles estaban injertados algunos en el Israel literal. Y por eso el Israel literal se ufanaba de eso. Pero como ellos fueron cortados y se eligió a los gentiles, ahora los gentiles son el remanente real como israelitas espirituales, lo cual significa que los israelitas literales ahora se tienen que injertar en el Israel espiritual para poder formar parte del pueblo verdadero de Yahweh. De pronto eso, hay muchas personas que todavía no comprenden de pronto ese paso, ¿sí ve? Y se necesita de pronto escudriñarlo un poco más, de que nosotros como gentiles y los 8 remanentes del Nuevo Testamento somos los israelitas espirituales. Por lo tanto, cualquier denominación que quiera formar parte del Israel espiritual debe ser injertado en el remanente correspondiente de este tiempo. Y se llamará un israelita espiritual. Pero las personas o los creyentes que no pertenecen a ese remanente final de este tiempo no son israelitas espirituales. Son gentiles común y corriente. O sea, el título de israelitas espirituales se le da a los que a través de los tiempos formarán parte del remanente de Yahweh. Y como en el Nuevo Testamento hay 8, pues entonces estamos viviendo el 8º, que son los obreros de la hora 11ª 2015-2030. Y ese es el remanente final. Por lo tanto, ellos son los israelitas espirituales. Entonces, dentro de este aspecto podemos decir que muchos hebreos que pronto aceptan las enseñanzas y creen las enseñanzas, aceptan la nueva luz, el aceite extra de los obreros de la hora 11ª, pueden ser injertados como israelitas espirituales, aunque ellos sean israelitas literales. Porque el remanente no son ellos, sino los obreros de la hora 11ª. Bueno, espero que eso quede bien claro para cada uno de nosotros. Pero ahora quiero llegar a la parte de pronto primordial, y no sé si me alcanza el tiempo hoy, y si no tocará en otra ocasión con otra conferencia totalmente diferente.
para adentrarnos nosotros a algo importante sobre los reinos del norte y reinos del sur, hoy en la actualidad, y hoy dentro del patrón de orden profético. Entonces miremoslo primero por la parte del remanente dividido, el segundo remanente, el pueblo de Israel. En el reino del norte habían profetas, y en el reino del sur habían profetas, lo cual significa que los dos remanentes tenían profetas. Los dos remanentes fueron amonestados por profetas. Interesante. O sea, los dos remanentes, ese remanente que fue dividido, un remanente Israel, pero que fue dividido en dos, reino del norte y reino del sur, ¿sí? Ambos tenían profetas. Lo cual significa que para la parte futurista, como la historia se repite, entonces vamos a tener también reino del norte y reino del sur, y ambos deben tener profetas. Interesante. Y debemos empezar a ver el cumplimiento del patrón profético en cuál de los dos reinos hacia el futuro, o a este tiempo de verdad presente, cuáles son y cuál resaltará más. Si en la parte de pronto de la figura y de la sombra, que fue realidad en su tiempo, o sea, el remanente dividido, reino del norte y reino del sur, tenía profetas, pero sobresalía el reino del sur, pues eso nos da un patrón de orden profético para decir que hacia el futuro vamos a tener reino del norte, reino del sur, ¿sí? Que ambos tendrán profetas, pero sobresaldrá el reino del sur. A veces parece que uno mismo hasta se confundiera con esto, pero las evidencias que hemos estado dando son contundentes, son supremamente contundentes. Y de pronto recalco algo. Hicimos una publicación de un video sobre la ciudad de Chalén. Espero que ustedes la hayan visto. Ha sido un video nuevo. He querido entrarme a la parte de los videos para que todas estas conferencias las entremos a la parte de videos. ¿Sí ve? También, o sea, toda la parte de las revelaciones que el Señor me ha entregado, las llevemos a la parte de videos también. Ese es mi deseo importante en este momento, y pues ya hicimos un video cortitico, la ciudad de Chalén. Espero que ustedes la han visto. Entonces, la ciudad de Chalén está en el aire. Podemos decir que es la única ciudad en este momento del planeta Tierra que se encuentra en el aire y está encima de Jerusalén. Y las alturas están conectadas con el norte. Por lo tanto, esa ciudad que está en las alturas es norte, y Jerusalén, que está allí, es sur. Las partes bajas es para sur, mirándolo dentro de ese aspecto, ¿no? La ciudad de Chalén es una ciudad real, es verdadera, existe, aunque haya poca información de ella entre los creyentes, pero es real, está con nosotros. Y continúo. En esta última etapa de los 6.000 años de la historia del pecado, debe resaltar el continente americano. Y es así como el Señor escogió al reino del norte, Estados Unidos, dentro del continente americano, en dos factores importantes, como potencia y como una parte de orden espiritual. Pero como estamos hablando de la parte espiritual, hablamos solo de la parte espiritual. Entonces tenemos nosotros que en el continente americano los Estados Unidos son el reino del norte, o conforman lo que es el reino del norte. Ahora, Estados Unidos está conectado con un paralelo espiritual como una tierra prometida. Pues entendemos que la tierra prometida está en Israel, ¿sí ve? Lo estoy mencionando dentro del ámbito de orden espiritual, así como tenemos a Egipto en ese momento como una nación de orden espiritual atea que figura en las Sagradas Escrituras, ¿sí? En Apocalipsis 11, y tenemos al Vaticano, que es una ciudad real y que está catalogada como una Babilonia espiritual. Pues tenemos a Estados Unidos como una nación de orden espiritual
a la cual se le denomina una tierra prometida. ¿Y por qué se le denomina una tierra prometida? Porque muchas de las personas del mundo quieren viajar a los Estados Unidos y de pronto tener el tal sueño americano, y de pronto muchas personas lo han logrado. Porque de pronto en Estados Unidos hay muchas ventajas que no se encuentran de pronto en otros países y se han aprovechado. Y de pronto dentro de eso, pues este servidor es testimonio de eso, ¿sí ve? Estuve en los Estados Unidos y puedo decir que logré el sueño americano. Entonces muchas personas sueñan con estar en Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos, en un lenguaje de orden espiritual, es una tierra prometida a la cual todos quieren ir para lograr su sueño americano. Y estoy hablando entre los términos de orden espiritual. Entonces Estados Unidos es reino del norte, y como es reino del norte, pues se convirtió en el país de la libertad religiosa. Y como se convirtió en el país de la libertad religiosa, entonces acogió a muchos creyentes. Y esa república, de pronto podemos decir que nació sin la soberanía de un rey, sino en un estado de orden democrático. Y podemos mencionar nosotros que recibió muchas bendiciones los Estados Unidos, porque la fundaron de pronto un poco de creyentes fieles que estaban huyendo y llegaron a Estados Unidos. Pero Estados Unidos se convirtió en el reino del norte dentro del patrón de orden profético, o dentro de una de las variantes de los reinos del norte y reinos del sur. Y así como de pronto el reino del norte tenía profetas, pues entonces en Estados Unidos se tiene que levantar un remanente, y el remanente que se levantó fue el séptimo remanente, el remanente de la Odisea. Y al levantarse el remanente de la Odisea, pues debe haber un profeta, y el profeta que se levantó allí fue la hermana Helena Harmon de White. O sea, lo cual significa que Estados Unidos es parte precisa del patrón de orden profético. Y como reino del norte, en la parte espiritual, juega un papel importantísimo. ¿Sí ve? Y allá nació la séptima iglesia, la Odisea. Ahora, pero ¿por qué es que la Odisea está allá en la parte del oriente, en la parte del Mediterráneo, en la parte de pronto literal que menciona el Apocalipsis, y que también tiene un cumplimiento de orden literal en esa área, pero el cumplimiento se debe repetir también en el patrón de orden profético? Y Estados Unidos, o la Odisea, en el patrón de orden profético, debe estar en Estados Unidos. Y ahí tenemos nosotros la historia de la séptima iglesia, Apocalipsis, la Odisea, y se nos dice que la Odisea entonces debe tener un profeta, y efectivamente lo tuvo, y se le dio luz nueva, demasiada luz se le dio a la Odisea, y digamos que la iglesia de la Odisea creció exponencialmente hasta verla en lo que está hoy en día. Pero la iglesia de la Odisea, cumpliendo un patrón de orden profético, no salió de la tibieza espiritual, sino que se quedó en la tibieza espiritual, y eso afectó que la parte de pronto de ser muy rica, literalmente y espiritualmente. O sea, se le dio mucha luz, y entonces la Odisea cree que está muy rica, que tiene mucha luz, que ahorita no necesita luz nueva, ni necesita aceite extra, no necesita más enseñanzas, y ellos llegaron a creer que entonces es el remanente final, y que ya no va a haber más profeta, que la profeta que final es la hermana Helena, y que ya no hay más profeta, y entonces digamos que cerraron la puerta a más conocimiento o a más luz. O sea, el orgullo de orden espiritual les impide ver a ellos de pronto la desnudez, la ceguera en que andan, y se han conformado con lo que tienen, y por eso la Odisea fue cortada. Eso es reino del norte. Y de pronto usted conoce un poco de pronto la historia, si pertenece en este momento todavía a la iglesia de la Odisea. Pues si usted pertenece a la iglesia de la Odisea, está dentro del reino del norte, en continuación del remanente dividido desde los tiempos de Roboam. O sea, podemos decir que el remanente dividido en los tiempos de Roboam es un remanente de orden literal,
y que el que estamos viviendo nosotros, aunque son remanentes también literales, están dentro del patrón de orden profético con variantes que vienen de la división de las 12 tribus. Entonces, de pronto mirando este hecho historicista y profético a la vez, podemos comprobar nosotros que los Estados Unidos se constituyen en Reino del Norte. Pero lo que el patrón profético me enseña es que de pronto si había una nación denominada Israel y que Israel fue la causante de dos divisiones en este momento, Reino del Norte y Reino del Sur. Pero Israel, ahorita la dejamos a un lado porque el remanente de Israel fue cortado también en el año 34. En el año 70 Israel es destruida y son dispersados por el mundo entero y solamente hasta el año 1948 vuelven a aparecer como nación, mas no como remanente. Que eso todavía le cuesta a muchos mesiánicos y ortodoxos entender y comprender. En 1948 Israel aparece nuevamente como nación porque está profetizado que iba a aparecer como nación, mas no está profetizado que iba a aparecer como remanente. Pero muchos estudiosos entonces hacen un solo vínculo y creen que aparece Israel como nación y como remanente nuevamente. Y no se dan cuenta de pronto de que ellos fueron descalificados como remanente, cortados como remanente. Entonces, se necesita de pronto repasar la historia, reaprender esto y de pronto mirar la parte de los remanentes. Entonces tenemos a Israel. Entonces, como Israel es cortado, entonces ahora debe aparecer una nueva tierra. Y esa nueva tierra podemos llamarla una tierra dentro de un patrón de orden espiritual. Es real, es literal. Y es Arzaret. Arzaret. Que se llama América. O Arzaret era el nombre antiguo para América. Hoy lo tenemos como América. Entonces, todo el continente americano ahora se constituye en un patrón de orden profético y lo vemos especialmente en la parte de Apocalipsis 13 en la segunda bestia. La segunda bestia es la que debe aparecer también en el Reino del Norte, o sea, en Estados Unidos. Es la segunda bestia. O sea, Estados Unidos cumple un doble papel de orden profético. Primera etapa como cordero y segunda etapa como dragón. En la parte profética tenemos a Estados Unidos como un cordero con dos cuernos, dos poderes. Y tenemos el poder político y el poder religioso. Entonces tenemos un poconón de evidencias de Estados Unidos como rey del norte. Pero como no estamos hablando de un remanente dividido, entonces tenemos que hacer la conexión de un remanente dividido primero en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía solamente un remanente, pero ese remanente se dividió porque 10 tribus fueron para el reino del norte y 2 tribus para el reino del sur. Entonces ahora ese remanente que era uno solo se dividió en 2. Y de pronto en eso de que se dividió en 2, no lo hemos podido conectar. No sé si de pronto pueda darles hoy una pista con referencia a Mateo 20. Mateo 20 tiene una explicación sorprendente sobre esto, o tiene un mensaje codificado allí, que cuando usted lo decodifica, se ve maravilloso, maravilloso. Entonces, otra cosa que quiero aclarar acá. En el remanente dividido era el Israel espiritual. Pero en el Antiguo Testamento no hay sino 2 remanentes, los patriarcas y pueblo de Israel. Los patriarcas no tuvieron remanente dividido. Oye, interesante. En el Nuevo Testamento hay 8 remanentes. De los 8 remanentes va a haber uno que va a ser un remanente dividido. Para que la aplicación de orden literal y profético se cumpla en las 2 facetas, porque la profecía se debe cumplir literalmente
y proféticamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que así como hay un Israel literal que tuvo un remanente dividido, reino del norte y reino del sur, va a haber un remanente dentro de los israelitas espirituales o dentro de los gentiles que va a ser también un remanente dividido con rey del norte y rey del sur, para que las dos partes encajen tremendamente. Muy interesante. Entonces, como estoy hablando de Estados Unidos se convierte en este momento en el séptimo remanente. Séptimo remanente. Y es el remanente de la Odisea, que se encuentra en Apocalipsis 3. Pero la Odisea fue cortada. Y ahora tenemos que decir por qué la Odisea ha sido cortada. La Odisea ha sido cortada porque siguió el mismo patrón del remanente Israel antiguo. Entonces miremos, remanente Israel antiguo. ¿Qué es el Israel antiguo? ¿Era rico físicamente, literalmente? Sí. ¿Y era rico espiritualmente? Sí, también, porque se le enviaron muchos profetas y se le dio muchísima luz al pueblo de Israel también. ¿Sí? Pero las riquezas hicieron que ese remanente se volviera orgulloso. Lo que dijo Yahshua, qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Las riquezas hicieron que el remanente Israel se volviera orgulloso. Vea, y no aceptó luz nueva. ¿Cuál es la luz nueva? La de Juan el Bautista y la de Yahshua HaMashiach. Oye, rechazaron especialmente la luz de Yahshua HaMashiach. Entonces, Yahshua a los suyos vino y los suyos lo rechazaron. ¿Por qué? Porque ese remanente se creía que ya no necesitaba luz nueva, que con la luz que tenía era suficiente, que ya no necesitaba profetas nuevos, que con los que había tenido eran suficientes. ¿Qué le pasa al remanente de la Odisea? Juega el mismo papel o repite la misma escena del pueblo de Israel como remanente. A la Odisea es rica en bienes y es rica espiritualmente porque se le dio también mucha luz. Pero se volvió orgullosa por las riquezas que tiene y no admite la luz nueva, la rechazó la luz, así como el remanente Israel rechazó la luz nueva que es Yahshua HaMashiach. Repitió la misma escena. Entonces, rechazan profetas nuevos que hayan, rechazan luz nueva, aceite esta la rechazan y se creen que ya no necesitan de nada, se creen muy ricos físicamente y espiritualmente y no se dan cuenta que la profecía dice, no te das cuenta que tú eres un desventurado, un miserable, ¿sí? Yo te recomiendo que de mí compres esto, otro. Se le recomienda, pero la Odisea está tan enceguecida que no miró eso y la Odisea empezó a hacer convenios con la ramera cuando antes no lo tenía. Y si usted empieza a mirar a esa historia, se va a dar cuenta que los convenios vienen desde el año 2000, cuando la Odisea empieza a hacer convenios con la ramera. Yahshua siempre ha condenado eso, y eso es abominación. Yahshua dice que él tiene un pueblo que es real sacerdocio, un linaje escogido, una nación santa. Y ese pueblo escogido no tiene por qué tener convenios con la ramera. No, señor. Y empezaron a tener convenios con la ramera y llegaron a un acuerdo en primera instancia, digámoslo así. La ramera le dijo, mire, ustedes no vuelvan a predicar de que nosotros somos la bestia, el 666, el anticristo, todas cosas no. Y nosotros vamos a dejar de decir que ustedes son una secta abominable. Vamos a respetar esos acuerdos. Y la iglesia en la Odisea empezó a cambiar la fórmula de predicaciones y antes no la tenía así de ese modo y ahorita empezó a sacar unas listas y a colocar unas especies de predicaciones ahí para ocultar las partes de orden profético. Y entonces dice, bueno, el próximo sábado le toca predicar de pronto al anciano tal o al hermano tal, predique sobre esto, sobre esto, sobre esto. Y ya le ponía pautas sobre qué tenía que predicar para hacer la profecía a un lado.
¿Cuántas palabras el mensaje de los tres ángeles? Y así se hizo y así se está haciendo hasta el día de hoy. Y las personas que empiezan a predicar sobre profecías, entonces le hacen un llamado de atención o a veces empiezan a no tenerlo en cuenta en la parte de sus predicaciones, le disminuyen la parte de sus predicaciones a esas personas. ¿Y por qué lo digo? Porque este servidor fue adventista del séptimo día y a mí me lo dijeron, conmigo me lo hicieron. En muchas partes me dijeron, sí, es verdad lo que usted predica, pero no predique profecías, predique de salud. En otra parte me dijeron, es que mire hermano, a usted lo tienen entre ojos, ¿sí? Yo estoy corriendo un riesgo con dejarlo predicar a usted, por favor, yo tengo que cuidar mi papita, o sea, mi trabajo. Por favor, no me vaya a predicar nada de profecías, predíqueme de salud. A mí personalmente me dijeron, y no solamente a mí, le han dicho un poco de predicadores también. Y las personas que no se someten, entonces las disciplinan. O a otras, como se menciona, los borran. Y así tenemos nosotros que el reino del norte, en el factor de orden espiritual, remanente de la Odisea, israelitas espirituales, ¿sí ve? Se le dio luz nueva, bastante luz. Pero no aceptaron la luz nueva. El Señor quería que el remanente de la Odisea se le diera la luz a ella a través de otro profeta, porque la misma escritura menciona, oye, los testimonios, tomo 2, páginas 273, 274, que iba a llegar un relevo de la hermana Elena, y ese relevo de la hermana Elena se le iba a dar luz nueva para aclarar cuándo finalizaba el juicio de los muertos, cuándo comenzaba el juicio de los vivos, cuándo era el Yom Teruah de orden profético, cuándo comenzaban los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 plagas, la ley dominical, el tiempo de angustia, la lluvia tardía, todo para aclararlo más firmemente, pero la Odisea no quiso recibir más luz. Y ya con lo que se iba formando dentro de la parte de la iglesia por tener convenios con la ramera, pasaron un poco de tiempo y fueron sacando un poco de hermanos que se fueron dando cuenta de esto, fueron saliendo de la iglesia adventista del séptimo día a formar sus grupos y ministerios independientes porque ya no podían realizarlo dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia les impedía predicar sobre el mensaje de los tres ángeles y sobre las partes de orden profético. Entonces ellos salieron a conformar sus grupos y ministerios independientes fuera de la iglesia, pero con las mismas creencias, con las mismas raíces de la iglesia adventista del séptimo día. Y eso es lo que vemos hoy en día en todas partes del mundo entero, un poconón de grupos y ministerios independientes con raíces adventistas predicando libremente el mensaje de los tres ángeles y los niveles de orden profético que le impiden dentro de la iglesia adventista oficial. Dentro de esos grupos, de pronto, este servidor tuvo que salir, pero yo salí y no sabía para dónde coger. Es más, todavía no sabía del llamado que el Señor me había realizado, independientemente un poco de revelaciones que el Señor me mostraba estando dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Y es así como de pronto tenemos bien definido de pronto hasta este momento el reino del norte, Estados Unidos, donde en Estados Unidos debería nacer el remanente de la Odisea y debería tener un profeta. Y eso es un cumplimiento total, completo y preciso. ¿Y ahora qué pasó con el reino del sur? Ahora, ¿quién podría ser el reino del sur dentro del continente americano? Pues dentro del continente americano el reino del sur es América del Sur. Ese es el reino del sur. Pero dentro de América del Sur, como hay varios reinos, entonces tiene que haber un reino específico y debe ser un reino que esté conectado con la parte del norte. Oh, qué interesante. ¿Cómo así? Pues si usted mira el mapa de América del Sur, entonces el primer país que va a encontrar ahí es Colombia. Y Colombia, dentro de América del Sur, es el norte.
Qué interesante. Pero dentro del continente americano es el sur, Reino del Sur. De pronto usted se llegue a confundir un poquitico más porque se necesita encajar en los patrones de pronto de norte, sur, oriente y occidente. Pero en otras palabras, hablándolo claro y conciso y directo, Colombia es el reino del sur. Entonces el continente americano ahora tiene dos reinos. ¿Y cuáles son los dos reinos? Pues Estados Unidos y Colombia. Lo cual significa que el reino del sur debe tener raíces del reino del norte. Oh, interesante. ¿Por qué? Porque antiguamente el reino del sur, que era Judá, Jerusalén, ¿sí ve? Y que fue dividida, se formó el reino del norte, y con el reino del norte la capital era Samaria. Ahora, en esta parte final de la etapa de los 6.000 años de la historia del pecado, pues debe aparecer nuevamente en una especie de variante, reino del norte y reino del sur, para acabar o completar un patrón de orden profético dado a los gentiles. ¿Por qué? Porque es que la Odisea es de los gentiles, y obreros de la hora undécima somos de los gentiles, ambos somos gentiles, pero ambos a la vez, como remanentes, somos israelitas espirituales. Entonces, lo mismo sucede con Colombia. En Colombia debe nacer un remanente y debe nacer el relevo de la hermana Elena. O en otras palabras, el remanente debe tener también un profeta. Porque así como en el reino del norte y reino del sur habían profetas, ¿sí? Y fue un remanente dividido, pues ahora podemos decir que tenemos un remanente dividido y esa figura se encuentra en Mateo 20. No sé si la alcance a explicar ahora, si no la explicaría mañana, porque es importante saberlo. Pero continúo de pronto con esto. Aquí en Colombia ni siquiera este servidor, con toda la honestidad, no estoy interesado de pronto en otros aspectos de orden materialista, físico. No estoy interesado en nada de esas cosas. No estoy interesado de pronto en el sentido de decir, caramba, que estoy diciendo estas cosas para vanagloriarme, no. Yo tampoco lo sabía. Yo no sabía esto. Si no es por revelación, yo no entiendo estas cosas tampoco. Y es más, muchas personas no han logrado entender muchas cosas también de la luz nueva que el Señor nos ha entregado. Yo no sabía esto. Yo tuve que pedirle señales al Señor para yo poder entender y comprender que se me había llamado a un oficio profético, a un ministerio profético. Porque yo tampoco no lo entendía. Es más, con las creencias que traía de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, yo llegué a decir que nunca jamás me retiraría de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que esa era la iglesia final, y yo creía lo mismo que están creyendo hoy en día los adventistas del Séptimo Día, que ellos son el remanente final y que no va a haber otro profeta fuera de la hermana Elena. Así lo creía. Y yo estaba seguro de eso. Y yo hasta hoy mismo me cuestiono yo mismo y voy, Señor, tú tienes cosas maravillosas, tú tienes cosas que lo hacen cambiar a uno, ¿sí? Cosas que le hacen colocar el rumbo diferente. Y hoy en la actualidad puedo mencionar también, las personas me preguntan a mí que de pronto que yo soy pastor de dónde, le digo, de los obreros de la hora undécima. Me dice, pero usted fue adventista. Dice, sí, fui adventista. Y el otro me dice, pero usted es adventista. Le digo, no, tengo raíces adventistas, pero soy obrero de la hora undécima hoy en la actualidad. Así como tengo raíces hebreas también. Pero soy obrero de la hora undécima. Algunos me han dicho, pero es que usted es mesiánico. Le digo, no, señor, tengo raíces hebreas, pero soy obrero de la hora undécima. Al principio me costaba de pronto decir, no, yo tengo que seguir diciendo que soy adventista del Séptimo Día. No. Ya no. Digamos que ya esa etapa pasó y estoy totalmente curado de eso, y el conocimiento que el Señor nos ha traído con la luz nueva nos hace ponernos en el sitio adecuado y preciso que tenemos nosotros.
Algunos de ustedes son adventistas del séptimo día y escuchando estas conferencias de los obreros de la hora undécima han recibido luz, pero ustedes todavía no se deciden a ser obreros de la hora undécima porque le pesa todavía la odisea allí a ustedes. ¿Sí ve? Y quieren todavía estar en la odisea de pronto algunos de ustedes. Algunos de ustedes de pronto dicen, sí, no, pues yo sigo allá y sigo acá de pronto y no tienen una decisión definida en ese momento. Pues déjeme decirle que yo también pasé por eso. ¿Sí? Y me tocó pedirle al Señor, Señor, pero no, ¿qué señales tengo en este momento de que tú me has llamado? Sí, tengo miedo, Señor, de expresar estas cosas en ese sentido. Y el Señor me dio un poco de señales sorprendentes que tendré que compartir con ustedes también. Pero déjenme mencionarles que dentro del patrón de orden profético, Colombia es el reino del sur. Y como reino del sur, ahora tenemos dos reinos en América, reino del norte y reino del sur. Ambos con remanente y ambos con profeta. Y como sucedió en el remanente de Israel, el remanente que se impuso fue el reino del sur. Entonces significa que en esta última etapa de la historia de los 2000 años de pecado, ¿sí ve? El reino del sur, Colombia, se pone por encima del reino del norte en el factor espiritual. Quiero que me entiendan, el factor espiritual. Entonces el reino del sur es la cabeza de todos los remanentes que han existido en los 6000 años de la historia del pecado. El remanente del sur se le dará luz nueva y aceite extra que completará el patrón profético dado al remanente del norte, o al reino del norte, en este momento los Estados Unidos y la iglesia de la Odisea, y se completará ese patrón profético independientemente que absorberá la luz de los remanentes anteriores. O en conclusión, el reino del sur, o el remanente final, obreros de la hora undécima 2015-2030, absorbe la luz de los 9 remanentes anteriores. Y si absorbe la luz de los 9 remanentes anteriores, entonces significa que este remanente es un remanente por encima de todos. Pero adicional a eso, Yahshua HaMashiach y el Ruach HaKodesh le dieron luz nueva y aceite extra. Lo cual hace que el reino del sur, ¿sí ve? En la etapa final, se ponga por encima del reino del norte. O en otras palabras, el reino del norte no tiene las respuestas de orden profético para muchos acontecimientos de la verdad presente hoy en la actualidad y las que vienen hacia el futuro. No tiene la respuesta para muchos acontecimientos proféticos dentro del plan de salvación. En cambio, el reino del sur sí los tiene. Ahora, en el reino del sur se debería levantar un profeta y se levantó, como está especificado. Ahora, y no lo estoy diciendo acá en este momento de pronto por aludirme, no lo estoy diciendo por esa otra parte. ¿Sí? Usted mismo lo puede comprobar a través de Joel 2:32 y a través de Mateo 20 también, que el Señor iba a levantar un remanente nuevo. Y usted mismo debe cuestionarse y decir, caramba, si se va a levantar un remanente nuevo como está profetizado, porque la profecía de Joel 2, 28 al 32 se cumplió parcialmente en la lluvia temprana. Entonces no se ha cumplido totalmente. Entonces, ¿cuándo se va a cumplir? Se va a cumplir en la lluvia tardía del 2027. Y si se va a cumplir en la lluvia tardía del 2027, pues significa que anteriormente a eso debe levantarse un remanente nuevo, el remanente final. Esto encaja poderosamente. ¿Por qué? Porque el remanente o la lluvia temprana cayó en el año 27, pero antes del año 27 ya había un remanente que había salido del remanente. Interesante, que eran los gentiles. ¿Por dónde? Por parte de los 12 discípulos, que salieron ¿de dónde? Del remanente de Israel. Pues de la misma manera al final tenemos un remanente que sale del remanente. ¿De dónde? Obreros de la hora undécima, salimos nosotros ¿de dónde? Del remanente de la Odisea. Interesante ese detalle. O sea que para la lluvia tardía, que la recibió el remanente que salió del remanente Israel, pues la lluvia tardía la va a recibir el remanente que sale del remanente de la Odisea. En otras palabras,
obreros de la hora undécima 2015-2030. ¿Por qué? Porque hay una conexión entre la parte de Israel, que era un remanente dividido, y la parte final, que tenemos un remanente dividido hoy en día. O ustedes no lo están apreciando. Todavía hoy en día hay muchas personas que no dan de pronto el brazo a torcer y dicen, caramba, no, el remanente final es la Odisea. Y otro, no, el Señor levantó un remanente nuevo, obreros de la hora undécima. ¿No estamos en el mismo patrón profético de la parte antigua? Bueno, ¿cuál es el remanente? No, el reino del norte, allá Samaria. Y otro, no, el remanente es el reino del sur, allá en Jerusalén. Y había una controversia entre dos remanentes. Ahora le pregunto, ¿luego no hay una controversia entre estos dos remanentes hoy en día? Claro, hay una controversia. ¿Por qué? Porque tenemos un remanente que es rico, pero tenemos un remanente que es pobre. Ahora miremos otros patrones en este sentido. El remanente final es que enseña al mundo, ahora sin chascos, como le sucedió al remanente de la Odisea. El remanente de la Odisea recibió un chasco porque no practicó las conexiones del santuario ni de sus fiestas y se equivocaron en el evento del año 1844, se equivocaron. Aunque está profetizado en Apocalipsis 10 que se iban a equivocar y que iban a tener un chasco, entonces usted tiene que aprender cuál fue el origen de ese chasco. El origen de ese chasco fue porque ellos no entendieron que antes de predicar la segunda venida de Yahshua tenían que predicar trompetas proféticas. Y para trompetas proféticas dentro de la sombra y dentro de las figuras, cuando se tocan trompetas en el primero de Tirri, ese Yom Teruah, día de trompetas, se toca para que el pueblo se aliste para el día 10, que es el día del juicio, o el Yom Kippur, y luego para que se adentren a Sukkot. Pues de la misma forma, en un patrón de orden profético, entonces la iglesia de la Odisea debería predicar trompetas proféticas, pero la iglesia adventista no supo sobre trompetas proféticas. Predicaron trompetas proféticas sin saber que estaban tocando trompetas proféticas y confundieron el evento. O sea, en vez de predicar que nos alistáramos para el Yom Kippur profético que comenzaba en 1844, predicaron Sukkot, la segunda venida de Yahshua HaMashiach, y ese fue el chasco. Pero para esta etapa, el Señor levantó un remanente para que ahorita ponga el orden adecuado en los sucesos proféticos finales sin chasco. ¿Por qué? Porque se debe guiar o se debe levantar un remanente que le enseñe al mundo entero cuáles son las fiestas que tenemos que estar siguiendo en verdad presente y en el patrón de orden profético y en la realidad. Que eso es lo que el pueblo de Israel tampoco supo. O eso hasta la actualidad, el pueblo de Israel, aunque a él se le dio la luz sobre el santuario terrenal, no comprende las fiestas dentro del orden profético. Y lo mismo le sucedió a la Odisea, al pueblo adventista. No comprenden las fiestas dentro del patrón de orden profético y de la realidad. Por eso se equivocó. Entonces el Señor levanta un nuevo remanente para que anuncie en un orden consecutivo las fiestas de otoño, así como cuando Yahshua llegó y se cumplieron las fiestas de primavera en el orden preciso, con sus conexiones precisas, la parte de las sombras y las figuras, se encontraron con la realidad que era Yahshua y se cumplió al pie de la letra. Pero ¿por qué 7 remanentes del Nuevo Testamento no comprendieron eso? Y entre eso está la Odisea. Y la Odisea, que debería saber eso, no lo supo y completó un patrón profético de Apocalipsis 10. Sufrió un chasco por confundir el evento, por no entender
la cronología de fiestas de otoño para el final. El Señor le entregó esa luz a nosotros como obreros de la hora undécima, y nosotros predicamos trompetas proféticas con el entendimiento, con la razón, con la verdad presente, con la realidad de las mismas y en el factor de orden profético. ¿Y por qué digo dentro del factor de orden profético? Porque la fiesta va del 2014 al año 2023. Esa es la fiesta de trompetas proféticas. ¿Qué hicimos nosotros en ese tiempo y qué seguimos haciendo todavía? Estamos anunciando al mundo, antes de que llegara el juicio de los vivos, le anunciamos al mundo que nos alistáramos para el juicio de los vivos que comenzaba en el año 2024. Y usted hoy puede ver como un poconón de predicadores, incluyendo inclusive algunos pastores, ministros y ancianos de la iglesia adventista, ya están predicando también algo del juicio de los vivos. No se atreven a colocar fechas, pero ya están predicando. ¿Quién los despertó? Los obreros de la hora undécima, porque los obreros de la hora undécima cumplen otra profecía con Mateo 25, en relación al portero que despierta a las 10 vírgenes. Interesante. Entonces notemos ahora algo importante en este acontecer historicista y de orden profético que estamos anunciando nosotros. Los obreros de la hora undécima predicamos trompetas proféticas para anunciarle al mundo que nos preparáramos para el Yom Kippur profético, que es del 2024 al 2030, 7 años de juicio, y que lo hemos demostrado a través de un poco de patrones de orden profético. No es que nos hayamos inventado nosotros todas estas creencias, no señor, es por revelación. Y que nos preparáramos para la inminente segunda venida de Yahshua, que es un Sukkot en la realidad. La segunda venida de Yahshua es un Sukkot dentro de la realidad. Pero muchos confunden el Sukkot dentro de la realidad con un Sukkot de orden profético. El Sukkot de orden profético lo tenemos en varias formas. Un Sukkot de orden profético ocurrió del 2015 al 2022, eso se llama un Sukkot profético de años. Pero tenemos un Sukkot profético en el 7º milenio denominado las bodas del Cordero. Y no sé por qué muchas personas confunden eso. Pero tenemos un Sukkot en la realidad, que es la segunda venida de Yahshua HaMashiach, que es del 15 al 21, de Tirri. Me parece bastante interesante. Tenemos nosotros un Yom Kippur dentro de la realidad, que es la destrucción de Babilonia el 10 de Tirri del 2030. Pero entonces, ¿por qué se confunden de pronto los factores de orden profético con los de la realidad? Eso hay que saberlo distinguir. El Señor tenía que levantar un remanente, darle luz nueva con respecto a esto, para aclarar todas estas cosas, y que de acuerdo a los estudios que ustedes han realizado con referencia al santuario, porque el santuario es la columna vertebral del creyente. Interesante. Pero la cruz es la cabeza del creyente, o sea, la cruz tiene más luz que el santuario. O sea, si el santuario es la columna vertebral y la cruz es la cabeza, por eso es que en Conflicto de los Siglos, página 636 del Rústico, se menciona que la cruz desvela todos los misterios de las Sagradas Escrituras. O sea, la cruz tiene más luz, o la cruz conecta los efectos del santuario y sus fiestas con la realidad que se vivió en la cruz y nos adentra a conocimientos o a luces nuevas que nos hacen trascender al tercer cielo, al universo, nos devuelven en nuestro tiempo presente y pasamos al tiempo futuro. Por lo tanto, la cruz es la cabeza, o sea, la cruz es más completa que el santuario. Para que sepamos nosotros esta otra parte. Entonces el Señor tenía que levantar entonces un reino, y ese reino se llama Reino del Sur, en el continente americano, denominado por la parte de Colombia, y este servidor nació en Colombia. Tengo raíces adventistas y raíces hebreas, y el Señor me ha dado la oportunidad de tener más de 1200 revelaciones que he podido publicar a través de artículos, he dado por conferencias, por sermones, y he escrito 30 libros aproximadamente. Y lo hablo no solamente para de pronto que ustedes, ¿qué tal? No.
Y mi vida es una vida de orden de milagros, que también tendría que explicarle esas cosas a ustedes. Porque 30 libros escribirlos en el transcurso de 3 años, eso es un milagro. Eso es un milagro. Sin tener dinero, eso es otro milagro. ¿Ah? Sin que me hayan cobrado de pronto un dinerito a mí, cuando para eso hay que tener dinero. Estando en los Estados Unidos me cobraban $3,000 por la publicación de un libro. Y mirando otras fuentes me cobraban $1,400 por la publicación de un libro. Y los libros míos han sido publicados gratis. No me han cobrado a mí. Eso es un milagro. Eso es un milagro. Y que en el transcurso de 3 años he escrito 30 libros. Eso es otro milagro. Eso es otro milagro. ¿Sí? Hay intervención de orden divina. Para llegar a los Estados Unidos, que yo no pensaba llegar a los Estados Unidos, que es otro de los patrones proféticos que el Señor me mostró en las partes de señales. Imagínense, me dieron todas las cosas en una rapidez sorprendente, que inclusive muchos amigos y familiares quedaron sorprendidos de la forma como me aprobaron a mí la visa rápido. En menos de 15 días me aprobaron la visa. Cuando yo tenía unas cuestiones acá de agencias turísticas, y no, es que eso se le demora tanto, más o menos. ¿Y cómo, qué fue lo que pasó con usted que hicieron toda esta parte? Milagros tras milagros ocurriendo en mi vida. ¿Por qué? Porque el Señor me entregó un ministerio de orden profético desde hace rato y yo no quería seguirlo. Estaba siendo sordo a eso. Y el Señor, en otras palabras, puedo decirle, fue el que me sacó de la iglesia adventista del séptimo día para realizar el ministerio mío. De pronto mañana, con la continuación o explicándoles a ustedes en ese sentido, por qué hay un remanente dividido a través de Mateo 20. O sea, en Mateo 20 usted va a encontrar 5 grupos de trabajo. Y entre esos 5 grupos de trabajo voy a adelantarle algo. Deberían ser 3 grupos nomás. ¿Cuáles? Israel, los patriarcas y los gentiles. 3 grupos nomás. O sea que Mateo 20 no debería tener sino 3 grupos. Pero se formaron 5. 5 grupos. ¿Por qué? Porque de los gentiles tienen que salir 2 reinos que sean diferentes. Uno denominado Rey del Norte y el otro Reino del Sur, y ambos están dentro de los gentiles. O sea que la profecía o la parte de Mateo 20 no deberían existir sino 3 remanentes no más. 3 remanentes. Patriarcas, pueblo de Israel y los gentiles, no más. Eso es lo que debería existir. Pero para el cumplimiento del patrón de orden profético y para que se cumpliera esto y pudiéramos tener nosotros la relevancia de ver la verdad presente hoy, pues claro, son 5, porque se tenía que levantar Reino del Norte y Reino del Sur, adventistas del séptimo día y obreros de la hora undécima, para completar ese patrón de orden profético y completarse en 5 grupos en Mateo 20. Entonces déjenme mencionarles hasta acá, porque esto sigue. Y Reino del Norte sigue a través de naciones también. Ahí está incluido el Vaticano, ¿sí ve? Está incluido Rusia, está incluida la parte de Roma, está incluida Turquía, está incluida Grecia, está incluida Babilonia. Bueno, apreciados amigos y hermanos, espero hasta acá, hasta este momento, que pronto nuestro Elohim Malquisedec haya abierto nuestra mente y podamos conectar un poco los reinos del norte y reinos del sur hasta hoy en la actualidad dentro del patrón de orden profético. Estados Unidos como reino del norte, donde tendría que nacer el remanente de la Odisea con un profeta. Colombia como reino del sur, donde tendría que nacer un remanente con su profeta. Si estas cosas de pronto no son de ese modo, y de pronto, como lo decía yo anteriormente, y me cuestionaba con el Señor, pero dame señales en este momento para este servidor de que yo sea un profeta final. Mañana de pronto comparto algo más con ustedes. Voy a tener entonces la tefila final con ustedes. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec, muchas gracias por la conferencia de esta hora. Gracias por permitirnos conectar el reino del norte y el reino del sur en la actualidad.
Permítenos seguir haciendo este recorrido para que podamos desentrañar todo lo relacionado con el reino del norte y el reino del sur. Nos retiramos, queremos que tu bendición siga reposando en nuestras vidas. Te lo agradecemos en el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Apreciados amigos y hermanos en el mundo entero, así un abrazo a la distancia en los diferentes lugares donde ustedes se encuentran. Les amo en Yahshua HaMashiach. Hasta mañana, feliz noche, Shalom Ubrajot.